tema que vamos a tratar el día de hoy es la malnutrición calórico-proteica. Es la imagen, ven en la foto, de un niño saludable, sonriente, atento, mirando a la mamá o al cuidador que le está dando la alimentación. Y esa es la carita que quisiéramos ver en todos los niños, ¿no? Lleno de felicidad, alegría, tiene a sus seres queridos cerca, está alimentándose y se le ve saludable. Eso es lo que buscamos para nuestros niños, ¿no? Y es la misión de todo médico, más aún pediatra. La malnutrición puede darse en el sentido de exceso o defecto, y ambos son problemas de salud pública en la actualidad. Antes, por ejemplo, cuando yo estudiaba medicina, el problema era la malnutrición por defecto, o sea, la desnutrición. Sin embargo, con los cambios culturales en la alimentación, sobre todo en lo que se llama comida chatarra, nuestros jóvenes, escolares, adolescentes, en gran medida están sufriendo un problema de malnutrición por exceso llamado el sobrepeso y la obesidad. Esta es una clase aparte que van a tener ustedes, una clase aparte, por lo cual en la presente clase, cuando me refiera a malnutrición, estaré refiriéndome solamente a lo que es la malnutrición por defecto. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. Los objetivos de la clase de hoy es básicamente definir la malnutrición infantil como un problema de salud pública, realizar un diagnóstico basado en el cuadro clínico del niño y su estudio antropométrico. Debemos de conocer las medidas preventivas y tratamiento inicial en los niños con desnutrición. La desnutrición es un problema de salud pública que compromete la mayoría de países del mundo. En todos los países, mucho más en los países subdesarrollados, es un determinante crítico en la mortalidad y morbilidad en todos los niños, sobre todo los menores de 5 años. Cuando se analizan las muertes en el mundo de los niños menores de 5 años, casi la mitad de ellos está asociada con malnutrición. Y eso se puede ver claramente en los países de África subsahariana, por ejemplo, donde las causas principales de muerte son las enfermedades infecciosas como malaria, tuberculosis y VIH. Malaria, tuberculosis y VIH son las principales causas de muerte, pero esos niños que mueren son los niños que están desnutridos, ¿no? Se ha observado en el mundo, fíjense, 52 millones, que significa el 8% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición aguda. Y la tercera parte de esta es desnutrición severa. Desnutrición crónica, definida como un retraso en el crecimiento, se habla del 23% de los niños menores de 5 años. Entonces, la desnutrición severa es un problema en los países con recursos limitados. Eso es una foto básicamente de la desnutrición crónica, ¿no? El porcentaje de desnutrición crónica mundial es del 23% en niños menores de 5 años, y la que tiene peores cifras son el África, sobre todo el África subsahariana, que está en celeste, ¿no? Un alto porcentaje de desnutrición, y aquí en este color rosella, más de 40% de desnutrición, ¿no? Perú, como muchos países de Latinoamérica, están pues entre 20 y 5%, más cerca del 20 creo que yo. Hablemos de algunas definiciones. La desnutrición calórico-proteica es la deficiencia energética causada por un déficit de todos los macronutrientes. Recordemos, los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Esta deficiencia de macronutrientes no va sola, pues quien no tiene para comer no solamente deja de ingerir macronutrientes, sino también se acompaña de deficiencias de micronutrientes, ¿no? Algunas como el hierro, por ejemplo, que nos va a dar anemia, u otras déficit como la vitamina C, la vitamina A, vitamina complejo B, etc. La malnutrición o la desnutrición es un estado patológico
inespecífico que compromete todo el organismo, es sistémico, potencialmente reversible si se suspende la causa y se da el aporte calórico proteico que el niño necesita. Este es el origen de esa malnutrición, es un insuficiente aporte, eso es la mayoría de los países subdesarrollados es por falta de dinero, por falta de comida, pero también puede deberse a un problema en el transporte o en la utilización de los nutrientes por las células del organismo. Este balance negativo de nutrientes condiciona una depleción orgánica y modifica la estructura de la composición bioquímica del organismo. El organismo se va a tener que ir adaptando a ese cambio, a esa limitación de los nutrientes. Se va a caracterizar por pérdida o falta de incremento en el peso y o en la talla. Acá unos datos epidemiológicos de cómo la evolución de la desnutrición crónica en nuestro país, ¿no? Ha ido disminuyendo de 2007 el 8% al 2012 en el 18%. Para ver las diferencias que hay en nuestro país, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, tenemos una población rural. Si nosotros miramos solo Lima, vemos que el promedio de desnutrición crónica en el 2007 era el 15,6%, disminuyendo hasta un 10,5%. Sin embargo, esta prevalencia de desnutrición crónica en la zona urbana está escondiendo la realidad nacional, ¿no? Que es la población rural, donde la desnutrición crónica podía estar en el año 2007 en el 45% y en el 2012 ha bajado solamente al 31%. En el promedio nacional, entonces, estamos alrededor del 20%. ¿Cómo podemos clasificar la desnutrición? La desnutrición la clasificamos básicamente en dos, en primaria o en secundaria, y hay una tercera que es la mixta, que es cuando se dan las dos condiciones. La desnutrición primaria se debe únicamente a la falta de ingesta de nutrientes. Es un niño sano por lo demás. O sea, si no tuviera el déficit de ingesta de nutrientes, fuera un niño normal. El causante principal es la pobreza. La desnutrición secundaria, en cambio, se debe a enfermedades que dificultan la ingestión, ¿no? Por ejemplo, problemas en el tracto gastrointestinal superior, la presencia de paladar hendido, o labio leporino, o condiciones que afectan la boca o el esófago, ¿no? También pueden haber problemas de absorción. Estamos hablando, por ejemplo, de fibrosis quística, donde no hay una buena producción enzimática de enzimas pancreáticas, por lo tanto los nutrientes llegan en la cantidad suficiente y necesaria, pero al no haber enzimas, no se absorbe adecuadamente los nutrientes y se pierden, ¿no? También puede ser que el transporte, por alteración de las proteínas, no se transporten los nutrientes en forma adecuada, o el uso de los nutrientes en cada célula. Y esto condiciona un aumento de peso, como los trastornos gastrointestinales, trastornos consultivos, ¿no? Por ejemplo, pacientes con leucemias o cáncer de cualquier tipo van a generar un cuadro de desnutrición. Y aquí otro que decimos condiciones que aumentan las demandas metabólicas. ¿En qué casos? Por ejemplo, en el caso de niños con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Tener insuficiencia cardíaca tiene un gasto metabólico mucho mayor que le condiciona un mayor consumo de nutrientes y si no hay la ingesta adecuada puede llevar a desnutrición. Y la mixta es cuando se dan las dos, o sea, además de tener un problema gastrointestinal infeccioso, tiene un déficit de ingesta de nutrientes condicionado por la pobreza, ¿no? Vamos a algunos conceptos. La desnutrición en general corresponde a un 35% de las muertes en los niños de 5 años. Se debe a desnutrición. O sea, el tercio de muertes en niños menores de 5 años está de fondo en la desnutrición. Esta afecta principalmente en los 2 primeros años de vida. Y es porque el niño ha dejado la lactancia materna y no es capaz de comer solo. O sea, la transición entre la leche materna y la comida habitual no se da en forma adecuada. El niño debe comer de platos familiares y muchas veces, pues si no le hacen caso, no come, o no come en forma adecuada.
Que el niño menor de 1 año, menor de 2 años, tiene una alta demanda de nutrientes, el crecimiento es rápido. Recuerden que un niño entre el nacimiento y el año de vida ha triplicado su peso y ha ganado un 50% en la talla. Hay una limitada calidad de dietas tras el periodo de lactancia exclusiva. En el niño, si no hay condiciones higiénicas adecuadas, la diarrea es una causa de infección frecuente que afecta el crecimiento y el estado nutricional. Esto es un cuadro que lo muestro para decirles que en la malnutrición o en la desnutrición existen muchas causas, pero las causas principales que llevan a la desnutrición debemos verlo en macro, y en macro se valora mediante los determinantes subyacentes de salud. Los determinantes de salud pueden ser inmediatos, o pueden ser básicos, o pueden ser intermedios, como aquí, ¿no? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, el estado nutricional de un niño, eso se va a deber a dos cosas principalmente: ingesta de nutrientes y la condición de salud del niño. Estos son los determinantes inmediatos. Pero los determinantes básicos están la pobreza, la estructura económica y política, los recursos de salud, de medio ambiente, disponibilidad de hospitales, control de niños sanos, inmunizaciones, vacunas, etc. Todos estos determinantes básicos van a determinar que tenga una vivienda segura, que tenga calidad en la atención de salud, que tenga un cuidador preparado, educado, y una comunidad saludable, que determine que este niño tenga un buen consumo de alimentos, que determine que las condiciones de salud del niño sean buenas, por lo tanto, el estado nutricional sea bueno. Si estas bases fallan, entonces vamos a llegar a un detrimento en el consumo de alimentos, vamos a llegar a una salud alterada que determina una desnutrición en el niño. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cómo es que llevamos a una desnutrición? Recordemos ustedes, y esto se los voy a decir así rápidamente, ¿qué sucede en el organismo cuando por alguna razón el niño no recibe la ingesta adecuada de nutrientes que le brinden calorías suficientes para desarrollar? Entonces, cuando un niño deja de comer, echamos mano primero a nuestras reservas energéticas. Nuestras reservas energéticas inicialmente la tomamos del glucógeno. Recuerden el glucógeno. El glucógeno se encuentra principalmente a nivel hepático y a nivel muscular. Entonces, la glucogenólisis va a determinar liberación de glucógeno que se transforma en glucosa, y esto va a ir al organismo, principalmente al cerebro y los órganos principales, para aportar calorías. Pero no dura mucho tiempo, no dura muchas horas, rápidamente se agota. Y el organismo lo que hace es, luego de haber acabado con el glucógeno, que es la primera fuente de energía, usar sus reservas grasas, el tejido graso. Entonces empezamos a depletar el tejido graso. Pero ¿qué pasa cuando ya se acabe el tejido graso? ¿No? Entonces echamos mano a las proteínas. Entonces empezamos a consumir proteínas, pero no nos vamos a consumir las proteínas más importantes. Recuerden que las proteínas que tiene nuestro organismo se clasifican en proteínas estructurales, en proteínas funcionales y en enzimas o coenzimas, ¿no? Entonces las enzimas, coenzimas son las que nos permiten la vida, no las vamos a tocar. Las funcionales, pues las más importantes, no las vamos a tocar. Empezaremos con las proteínas estructurales, ¿no? Es decir, las que se encuentran a nivel del músculo. Entonces empezaremos a hacer la gluconeogénesis, ¿no? A formar glucógeno a partir de aminoácidos. Y de esta forma empezamos a disminuir las proteínas. Este niño se va adelgazando, va perdiendo peso. Entonces, este niño que ya perdió su grasa, que ya bajó de peso inicialmente, si la injuria persiste en el tiempo, va a alterar sus proteínas que forman parte de la estructura muscular, la estructura ósea. Por lo tanto, el niño no va a crecer. Eso es importante que ustedes lo entiendan, porque así se podrán dar cuenta que cuando tenemos un niño con desnutrición aguda, ¿qué va a estar alterado? Su peso. Su peso en relación a su talla está alterado, está disminuido. Pero si esa desnutrición se mantiene en el tiempo y se convierte en una desnutrición crónica, la que se va a alterar es la talla.
la talla estará alterada en relación a la edad, ¿no? Y si las dos cosas están alteradas, estaremos hablando de desnutrición crónica reagudizada. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la desnutrición? La manifestación inicial es la pérdida de peso, como le decía. El niño pierde peso porque pierde su glucógeno, porque pierde su tejido graso, pierde peso. Y posteriormente va a perder masa muscular, entonces pierde peso. Pero ya cuando ha llegado a la pérdida de peso, el niño como organismo va a dejar de crecer. Y eso se va a manifestar como pérdida de talla, no crece el niño. Y es una manifestación de cronicidad. Y puede haber manifestaciones en todos los órganos y aparatos y sistemas. Desde el punto de vista neurológico también. Es un niño que puede tener apatía, no tiene interés por las cosas, o puede ser irritable, ¿de acuerdo? A nivel digestivo se pueden presentar diarreas, ¿de acuerdo? Dolores abdominales, distensión abdominal. A nivel hematológico, las anemias, o plaquetopenias o leucopenias. A nivel de piel también se va a ver alterada la piel, lesiones dérmicas importantes, lesiones tróficas de la piel. ¿Cómo es que hacemos la evaluación nutricional? La evaluación nutricional puede hacerse de diferentes maneras. Puedo valorar a un niño desde el punto de vista bioquímico, por ejemplo, ¿no? Entonces, valoro cómo están sus proteínas totales y fraccionadas, valoro su nivel de hemoglobina, ¿de acuerdo? Transferrina, ferritina, son indicadores indirectos de su estado nutricional, ¿no? Puedo hacer una cuantificación de anticuerpos también, etcétera. Entonces, son valores bioquímicos. También podría ser una valoración nutricional tipo encuesta, ¿no? Viendo qué ingieren todos los días y haciendo un balance nutricional. Pero el que mayormente estamos acostumbrados los pediatras a realizar en consultorio es hacer la valoración nutricional por antropometría, es decir, midiendo, pesando al niño, midiendo pliegues, midiendo cinturas, perímetros cefálicos, peso, talla. Entonces, es importante cuando hagamos una valoración nutricional por antropometría tomar bien la edad, ¿no? Verificar bien la edad en años, meses y o fracción del mes para poder ver nuestras tablas. Considerar el sexo del paciente. Ustedes van a ver las tablas de crecimiento, desarrollo, en las que nos muestran el peso y la talla de los niños. Son unas para el sexo femenino y otras para el sexo masculino. ¿De acuerdo? Estas tablas las vamos a encontrar básicamente en dos grupos, las tablas de la OMS y las tablas de la CDC. Ambos grupos tienen tablas según edad y sexo que corresponden. Lo que se recomienda en la actualidad es manejar las tablas de la OMS, ¿de acuerdo? De la OMS es lo que se recomienda. En la OMS está por desviaciones estándar y la de la CDC está por percentilos. ¿Qué cosa es lo que vamos a valorar con antropometría? Vamos a valorar los índices, es decir, la relación del peso para la edad. ¿Cómo está el peso para la edad? ¿En qué desviación estándar se encuentra? ¿En qué percentil se encuentra? Lo mismo vamos a valorar talla para edad, vamos a valorar peso para talla. Y en los niños mayores de 5 años, lo que usamos es el índice de masa corporal. ¿De acuerdo? Y recordar pues que el índice de masa corporal es peso en kilos sobre talla cuadrado visto con metros en metros, es decir, el índice de masa corporal se expresa kilos sobre metros al cuadrado. Este es un cuadro que resume cómo vamos a interpretar nuestras gráficas cuando hacemos la evaluación del puntaje Z. Según las tablas de la OMS, y esto es un resumen del año 2006 que es vigente hasta ahora, en los niños de menores de 5 años. Los niños menores de 5 años valoramos peso para edad para ver una valoración general, global, no nos dice si es agudo o es crónico, por eso se habla aquí de desnutrición global, ¿no? Porque no puede decir, valorando peso para edad, no podemos decir que es crónico ni que es agudo.
Valoramos peso para talla, y el peso para talla, sí, les dije, si se altera el peso para talla, es agudo, ¿no? Estamos hablando de nutrición aguda. Y si es por encima, estamos hablando de sobrepeso, obesidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que valoramos esto? Nosotros tomamos el peso, tomamos la talla y vemos en qué desviación estándar se encuentra. Si está entre -1 y +1, entre -1 y +1, aquí en verde, es un niño normal. Si está entre -1 y -2, hablamos de riesgo de desnutrición aguda. Riesgo de desnutrición aguda. Aquí está. Si está entre -2 y -3, se llama desnutrición aguda o emanciado. Y si está en menos de -3, es una desnutrición aguda severa. ¿De acuerdo? Severa. Acá está. Desnutrición aguda severa o emanciación severa. La parte crónica la valoramos con la talla para la edad. Antes que me olvide, cuando la misma tabla que es peso para talla está por entre +1 y +2, es riesgo de sobrepeso. Riesgo de sobrepeso. Si está entre +2 y +3 es sobrepeso, y si está por encima de +3 es obesidad. ¿Ya? Entonces esta tabla nos permite valorar la desnutrición como el sobrepeso u obesidad. Y la parte clínica, que es mediante la talla para la edad, será normal si está entre -1 y +1 también, pero entre -1 y -2 se llama riesgo de desnutrición crónica. Riesgo de desnutrición crónica. O también algunos llaman desnutrición crónica leve. ¿Ya? Retardo del crecimiento, son las siglas, o retardo del crecimiento leve. Si está entre -2 y -3, es de nutrición crónica moderada o retardo de crecimiento moderado. Y cuando es menos de -3, es de nutrición crónica severa o retardo de crecimiento severo. Entonces, esta tabla resume lo que es para niños menores de 5 años. La siguiente es la tabla resumen para niños mayores de 5 años, que la CDC ya recomienda utilizar, en lugar del peso para talla, utilizar los índices de masa corporal, es decir, la tabla de índice de masa corporal que relaciona peso sobre talla al cuadrado, para definir desnutrición aguda. Y esto dice lo mismo, o sea, -1 y +1 es normal, los mismos criterios que teníamos en el anterior, pero el anterior era aquí no índice de masa corporal, sino era peso para talla. Y lo de la talla para la edad sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Muy bien, avanzamos. Entonces, nosotros cuando valoramos la antropometría, peso, talla, edad, sexo, tenemos que llegar a conclusiones de diagnóstico nutricional. Y estas conclusiones de diagnóstico nutricional va a ser si el peso para la talla es normal, si la talla para la edad es normal, es un eutrófico, es un niño sano, digamos, eutrófico. No tiene problemas de desnutrición. En cambio, será un desnutrido agudo si el peso para talla es bajo y la talla para la edad normal. Será un desnutrido crónico si la talla para la edad es baja y el peso para la talla es normal. Y será un desnutrido crónico reagudizado si la talla para la edad y el peso para la talla son bajos. Y será obesidad cuando el peso para la talla en los niños menores de 5 años o en los niños mayores el índice de masa corporal sea alto. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un niño para su evaluación clínica, tenemos que hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico se hace haciendo justamente la medición de los índices antropométricos, es decir, anotando el peso, la talla, la edad y el sexo. Con esos datos vamos a las tablas según corresponda. Y en las tablas veremos si el peso para la edad, peso para la talla está bien o está bajo. Si está bajo, nos vamos a la parte aguda. Si está muy alto, vamos a obesidad. Y luego valoramos la talla para la edad, para que nos diga si es crónico o no.
Luego tenemos que hacer una evaluación clínica para ver la gravedad y poder ver algunas complicaciones agudas que amenacen la vida. ¿Cuáles son las complicaciones más importantes que amenazan la vida en un niño desnutrido severo? Principalmente es la deshidratación y las infecciones. O sea, la sepsis y la deshidratación son las dos complicaciones severas que pueden causar la muerte en un niño malnutrido, sobre todo desnutrido severo. Y también debemos de valorar las deficiencias de los micronutrientes que acompañan a esta desnutrición, ¿no? Los micronutrientes como cuáles, por ejemplo, como el hierro, ¿no? Que es uno de los micronutrientes que principalmente se afecta y los niños manifiestan anemia. ¿Cuál es la clínica de la desnutrición crónica? Ya les he hablado que la desnutrición crónica se caracteriza por una alteración en la talla, no ganó talla, perdió talla. Entonces, la principal característica clínica de la desnutrición crónica es una disminución de la altura, hay un retraso del crecimiento, hay un deficiente aumento de peso y déficit tanto en la masa corporal magra como en el tejido adiposo, evidentemente. La actividad física se ve reducida y apatía mental, y hay un retardo en el desarrollo psicomotor y mental. En la desnutrición aguda existe un déficit del peso para la talla. Pueden sufrir numerosas complicaciones, como ya le hemos mencionado. Los síndromes clínicos característicos de la desnutrición aguda severa se manifiestan como marasmo, que es un huesito y pellejo, y kwashiorkor cuando la desnutrición severa se acompaña de edemas, y puede haber un marasmo kwashiorkor también. Aquí vemos a un niño, por ejemplo, con este cuadro de marasmo. El marasmo es la forma más común de desnutrición calórico-proteica. Se produce por una ingesta inadecuada de todos los nutrientes, especialmente de las fuentes energéticas, es decir, las calorías totales. El peso es bajo para la talla y hay una reducción notable del perímetro braquial, ¿no? En los niños de 5 años o menos es menor de 115 milímetros. Hay un desgaste de la masa muscular y las reservas de grasa corporal. Miren, ¿dónde podrá tener reservas de grasa? No hay en esos niños. Las características clínicas del marasmo: su cabeza parece grande en relación al cuerpo, sus ojos son fijos, hay una apariencia demacrada, débil, tiene un afecto irritable, irritante. Si vemos el aparato cardiovascular, hay hipotensión, bradicardia, se valora hipotermia, la piel fina es seca, los brazos, los muslos, los glúteos son encogidos con pliegues, como pueden ver aquí, ¿no? En esta foto, de piel redundante. El cabello es delgado, escaso y fácilmente se pierde. En cambio, la desnutrición del kwashiorkor es un niño que aparenta gordo, que en realidad no es gordo, es un niño obeso, con edemas, es una desnutrición de edemas. Es un edema blando, simétrico, periférico, que comienza en áreas con más declive y progresa cranealmente. Es que la fisiopatología es la pérdida de proteínas, la presión oncótica que ejercen las proteínas se pierde y se produce la trasvasación de fluidos, ¿no? Generalmente en el área sacra, genitales. Puede haber anasarca o no. Hay una marcada atrofia muscular con grasa corporal normal. La grasa corporal puede estar normal o aumentada incluso en el kwashiorkor. La desnutrición se considera grave si hay algún edema. Siempre que una desnutrición tenga edema, ya es una desnutrición grave. Las características clínicas de un niño con kwashiorkor las pueden ver aquí en este chico, ¿no? Aspecto apático, indiferente, la prominencia redondeada de las mejillas, aspecto fruncido de la boca, piel seca, descamada, con áreas hiperqueratósicas y de hipopigmentación. El cabello es seco, opaco, hipopigmentado, que se cae fácilmente. Hepatomegalia, muchas veces por hígado graso, abdomen distendido con alzas dilatadas, bradicardia, hipotensión e hipotermia, igual que en el marasmo. En cuanto a la fisiología cardiovascular, y esto para ambas, la fisiopatología cardiovascular para ambos tipos de desnutrición severa, hay un equilibrio precario de líquidos. A pesar que el kwashiorkor, por ejemplo, tiene edema, o sea, hay un exceso de líquidos corporal,
desde el punto de vista, María Pía, ¿te escucho? María Pía, ¿me levantó la mano? ¿Me escuchan? Chicos, Sí, ¿sí? ¿Me escuchan bien? sí, doctor. María Pía, ¿algo querías preguntar? María Pía, que María Pía levantó la mano, entonces pensé que quería decir algo. María Pía, ya me contarás cuál era tu pregunta. Bueno, en cuanto a la función, en la función cardiovascular, como les decía, hay un equilibrio de líquidos un poco difícil, ¿no? El Kwashiorkor, a pesar que tiene edemas, tiene exceso de agua, pero desde el punto de vista intravascular puede estar depletado, ¿no? O sea, su presión puede estar baja inclusive, ¿no? Es porque el agua no está donde debe estar. Hay una distribución anormal de líquidos ocasionado por esta hipoproteinemia, principalmente hipoalbuminemia, ¿no? Entonces, estos líquidos a veces si los tratamos mal, la infusión de sal puede causar un aumento de la presión venosa e insuficiencia cardíaca. Son chicos que hay que tratarlos con mucho cuidado desde el punto de vista de aporte hídrico. En el marasmo, por ejemplo, el gasto cardíaco y el volumen sistólico se reducen en proporción a la pérdida de masa corporal magra. Es decir, que el corazón, el sistema cardíaco se adapta al peso corporal del paciente, ¿no? Entonces, por eso tampoco puede haber una ganancia de peso rápida, ¿no? Eso también tiene que ser progresivo. La recuperación nutricional tiene que ser progresiva. A nivel del hígado, dicho la hepatomegalia, que se ve sobre todo en el Kwashiorkor, que es un hígado graso, que es común. La gluconeogénesis hepática se reduce en pacientes con hipoalbuminemia, lo que aumenta el riesgo de hipoglicemia y la producción de sustratos como galactosa y fructosa. El metabolismo hepático se reduce. Desde el punto de vista renal, la tasa de filtración glomerular también se reduce, disminuye la capacidad del riñón para excretar sodio, hay un exceso de ácido, una carga de agua. Las infecciones del tracto urinario son frecuentes. Desde el punto de vista del tracto gastrointestinal, hay una alteración en la producción de ácido gástrico. Esto puede llevar a infecciones también, a que sean más frecuentes las infecciones digestivas. La producción enzimática del páncreas se disminuye y eso se ve mayor en los niños con Kwashiorkor. Por lo tanto, la absorción de los pocos nutrientes que puedan tener que llegan al sistema digestivo se da mal, no se va a poder digerir bien los alimentos. La mucosa del intestino delgado se atrofia, por lo cual las enzimas digestivas que están en su superficie también disminuyen y no hay un buen aprovechamiento de nutrientes, no hay buena digestión. La lactasa también hay deficiencia, por lo tanto la leche no la van a poder absorber con facilidad y va a ser causa de dolor abdominal y diarreas. En general se reduce la absorción de todos los nutrientes. La motilidad intestinal también se disminuye y puede agravarse por un déficit de potasio o de magnesio. Esta disminución de la motilidad intestinal puede favorecer la translocación bacteriana como complicación. La atrofia de los vellos intestinales, de las vellosidades intestinales, genera un aumento de la permeabilidad intestinal, ¿no? Y esto, aunado al sobrecrecimiento bacteriano luminal que es frecuente, favorece la translocación bacteriana, que favorece la bacteriemia y con consiguiente la sepsis, que son las causas de muertes en estos niños. El sistema inmunológico evidentemente se altera, ¿no? La barrera intestinal está alterada, ya lo hemos visto por qué. Hay producción disminuida de citocinas proinflamatorias en el tejido adiposo, como las adipocinas. El tejido linfático se encuentra atrofiado. Las inmunidades mediadas por los inmunoglobulinos, los T, complementos, fagocitosis también están disminuidas. Por lo tanto, la respuesta a la infección está baja o casi no hay. Y muchas veces los niños desnutridos ante cuadros infecciosos, al no tener los mediadores inflamatorios activos, no presentan fiebre. No presentan fiebre. Entonces, pueden tener una infección severa y estar sin cuadro febril. El shock séptico en estos niños se asocia con hipoglicemia y con hipotermia. A nivel del sistema endocrino, podemos decir que los niveles de insulina se reducen. El niño puede ser intolerante a la glucosa, ¿no? Al no haber insulina,
que pueda transportar la glucosa de la sangre hacia las células, pues esta puede acumularse, ¿no? Los niveles de hormona de crecimiento aumentan, pero los niveles del factor de crecimiento similar a la insulina se disminuyen. Los niveles del cortisol generalmente aumentan, poniendo al niño en un estado de estrés constante que no es bueno, ¿no? El metabolismo en general se va a disminuir en aproximadamente un 30%, y este metabolismo va recuperándose notablemente cuando ya empieza la recuperación nutricional. La producción y la pérdida de calor se ven afectadas, por eso que estos niños pueden hacer hipotermia con facilidad. La actividad de la bomba de sodio está disminuida y por lo tanto las membranas celulares son más permeables de lo normal. Aumento del sodio intracelular y una disminución del potasio y el magnesio intracelular. La síntesis de proteínas se reduce. A nivel de la piel y la grasa subcutánea se atrofian notablemente, lo que provoca los pliegues sueltos que hemos hablado. Muchos signos de deshidratación no son confiables, ¿no? Por ejemplo, el tener los ojos hundidos, estos chicos los tienen porque han perdido la grasa retroocular. La piel es delgada, seca y frágil. Bueno, entonces puede haber deficiencias específicas de nutrientes, ¿no? Como la de la vitamina A, por ejemplo, que provoca lesiones a nivel del ojo, de la serosa, de la córnea, ¿no? Ulceración a ese nivel, dando ceguera. La vitamina D, que provoca cambios esqueléticos costales y se observa pues protuberancias en las costillas, lo que se llama rosario raquítico, ¿no? Ensanchamiento de las muñecas o las piernas arqueadas. La tiamina, que provoca cambios neurológicos con afonía, neuropatía periférica, nistagmus, ataxia cerebelosa, confusión, coma, causada por el beriberi seco, por ejemplo, por disfunción cardiovascular con cardiomegalia, que es el beriberi húmedo, con características de insuficiencia cardíaca congestiva. El zinc, también un micronutriente que su deficiencia provoca dermatitis ampollosa que afecta las áreas perioral y perianal, con pliegues, con piel pustulosa, húmeda y roja, ¿no? La deficiencia de zinc. Ante un niño que hemos evaluado con desnutrición, existen exámenes auxiliares importantes que debemos tomarlos en emergencia, ¿no? Por ejemplo, el hemograma completo. El hemograma completo nos va a servir para valorar la hemoglobina, qué grado de anemia tiene, y valorar cómo está la respuesta en los leucocitos, o los neutrófilos, o los abastonados, ¿no? Viendo si existe alguna respuesta inflamatoria en el niño que me puede indicar algún tipo de infección atrás. Tomar examen de orina y cultivos, importante para ver infecciones urinarias probables. La glucosa, la urea y la creatinina y electrolitos para valorar la función renal. El perfil hepático incluye proteínas totales y fraccionadas para ver qué nivel de albúmina sobre todo se encuentra en el paciente. Los estudios coprológicos y parasitológicos son importantes también, además del PPD para descartar tuberculosis juntamente con la radiografía de tórax. El tratamiento de la desnutrición va a constar de 3 fases principalmente, ¿no? La desnutrición tiene una primera fase que es estabilización, que es quizás una de las más importantes, ¿no? La estabilización es el reconocimiento agudo de la desnutrición, o sea, diagnosticar y tratar las afecciones potencialmente mortales. ¿A qué me refiero? A la deshidratación, a la infección, a la hipoglicemia y la hipotermia. Entonces, estos aspectos se manejan en emergencia. Es de vida o muerte, ¿no? Entonces, manejar la deshidratación, las probables infecciones que puedan tener, que muchas veces están ahí porque es lo que lleva a veces a los padres a llevar a su niño a emergencia. Los padres se han acostumbrado por su condición económica, sanitaria, a ver a su niño desnutrido, pero cuando de pronto ya no quiere comer, o empieza con diarreas persistentes, o empieza con tos y dificultad respiratoria, entonces recién deciden llevar al hospital, ¿no? Entonces, generalmente la mayoría de niños severos que llegan a la emergencia en hospital, llegan con deshidratación, llegan con infección, y evidentemente hay que descartar hipoglicemia o hipotermia. La alimentación debe ser inmediata, pero debe ser progresiva, o sea, no podemos ir de golpe. Se utilizan fórmulas especiales que incluyan tanto
macronutrientes como algunos electrolitos y vitaminas adecuadas. Ojo, algunos electrolitos. No estoy hablando acá todavía de hierro, hay que tener mucho cuidado hierro cuando estamos en la primera fase. Eso lo dejamos para la segunda fase, que es la rehabilitación. Las fórmulas, incluso las fórmulas especiales que se usan en esta etapa de estabilización son fórmulas llamadas F75 para esta, que la cantidad de proteínas incluso es baja, no es una gran cantidad de proteínas. La rehabilitación, la segunda fase del tratamiento, aquí sí ya ponemos suplementos terapéuticos que pueden empezarse en el hospital y luego pueden continuarse en casa, ¿no? Ya son las formas 100 que se llaman. Acá ya tenemos que incluir micronutrientes como el hierro, vitamina A, tiamina y zinc. Y luego de esa etapa de rehabilitación ya lleva la etapa de seguimiento, que es garantizar que el niño mantenga la ganancia de peso o mantenga su peso y no vuelva a caer en el estado de desnutrición, ya que ha vuelto a su familia, ha vuelto a su hábitat, y eso es de alto riesgo a que caiga de nuevo en un grado de desnutrición. Valorar su desarrollo físico, mental y emocional después del alta. Y bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir en prevención? Lo importante aquí, mejorar nuestro sistema nacional de salud, la cobertura de salud nacional, mejorar su infraestructura, el que las mamás embarazadas tengan control de su embarazo, control prenatal, que tengan un parto en un hospital, promover la lactancia materna, promover el control del niño sano, porque de esa forma mes a mes el pediatra, el médico general está pesando, midiendo al niño, identificando en qué momento está en riesgo para poder dar los consejos y el soporte necesario a la familia, ese niño no caiga en desnutrición. Las inmunizaciones que nos previenen tantas enfermedades que han sido causa de muchas muertes en los niños. Educación, es importante educación a las familias, ¿no? A los mamás, a los cuidadores de los niños, para que sepan con qué alimentar a ese niño que empieza la lactancia a los 6 meses, cómo hay el aporte proteico adecuado para que este niño no solamente se nutra de harinas y azúcares, que lo que hacen es pues, llevar a estados de malnutrición importantes por pérdida de proteínas, ¿no? Como son los estados de kwashiorkor severos. La lactancia materna es importante, lo hemos dicho, y promover lo que es saneamiento básico como agua, desagüe, ¿no? Importante tener un trabajo que sea digno y adecuadamente remunerado, porque las causas básicas de la desnutrición por defecto es el déficit de aporte, ¿no? Y el déficit de aporte está ligado muchas veces al ingreso económico familiar, ¿no? Bueno, no todo es malo. En el año 2019, esta es una publicación que se realizó aquí en Perú, en el año 2019, Perú fue mencionado, ¿no? Como una experiencia exitosa en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Sin embargo, todavía nos falta hacer mucho, ¿no? Nos falta hacer mucho para mejorar la desnutrición aguda, la desnutrición crónica, la anemia, son enfermedades que afectan mucho a la salud pública de nuestra población. Creo que eso es todo. Pues sí, tenemos que tener niños saludables, ¿no? Acá hay algunas fotos de un niño que quería mostrarles, ¿no? Este es un niño que tenía 4 meses de edad. ¿Cómo es que llega al hospital? Fíjese, es un marasmo claro, no hay masa muscular, los ojos se ven hundidos, su miradita no es la de un niño contento, es una mirada apática, ¿no? A pesar del cuidado. Y vean cómo está ahora a los 8 meses, ¿no? Está coqueto, de mirada vivaz, nos está abriendo la boca, nos está sacando la lengua, ¿no? Entonces ha ganado peso en forma significativa antes. Entonces vemos un niño saludable que ha sido pues manejado adecuadamente su estado nutricional. Muy bien, chicos. Estoy listo para resolver algunas preguntas que puedan hacer ustedes.